En este video vamos a estudiar el teorema fundamental del cálculo vectorial. Entonces, si nosotros, ¿qué es lo que dice el teorema? Que si consideramos una curva C, tenemos una curva C parametrizada por la función vectorial t de t con t entre A y B, y un campo vectorial E un campo vectorial F, pero ese campo vectorial se va a tomar conservativo. Entonces tiene que ser un campo vectorial F conservativo. Y consideremos, como estamos diciendo que el campo vectorial es conservativo, entonces va a existir la función potencial. Entonces, y llamemos phi a la función potencial. Y sea phi la función potencial del campo vectorial F. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental? Que la integral sobre la curva C de f punto dr será igual. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que si phi es la función potencial de este campo vectorial f, entonces nosotros sabemos que ese campo vectorial f lo puedo cambiar por el gradiente de phi. Recordemos que si phi es una función potencial, entonces el gradiente de phi tiene que dar como resultado el campo vectorial f. Entonces esa integral de línea la podemos calcular de esta forma. Y recordemos que el gradiente está compuesto con un vector que compone sus derivadas parciales. Entonces, si tenemos la integral de la derivada, entonces podemos aplicar que una primitiva, digámoslo entre comillas, una primitiva de esa función será la función phi. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta integral? Pues va a ser igual a phi evaluada en el límite superior, que en nuestro caso va a ser, el límite superior va a ser el valor hasta donde está definido t. Entonces digamos que t está definido hasta b, entonces va a ser phi evaluado en b menos phi evaluado en el punto inicial de la curva. El punto inicial de la curva es el número a, entonces sería hasta phi evaluado en ese punto a. Y ese sería el resultado de esa integral de línea sobre el campo del campo vectorial. Ahora, en particular, ¿qué pasa si si la curva C es cerrada? Es decir, nosotros estamos calculando la integral sobre la curva C de f.dr, pero es una curva cerrada. Entonces, pues nos va a dar, tenemos el phi evaluado en B menos el phi evaluado en A, pero como la curva es cerrada, este número B es igual al número A. El punto inicial es igual al punto final de la curva. Entonces concluimos que esa
integral de línea será 0. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Que si nosotros tenemos un campo conservativo y una curva C, entonces la integral de línea de f sobre C será phi evaluado en B menos phi evaluado en A, donde phi es la función potencial de ese campo vectorial. Entonces vamos a tomar un ejemplo para ejemplificar este teorema, para verificar la validez de este teorema. Entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Entonces vamos a calcular la integral sobre C de f.dr y consideremos a f en R2 de xy, que sea igual a y, x. Y C, la curva definida por la función y igual a x cuadrado con x en el intervalo desde 0 hasta 1. Es decir, que si nosotros graficamos esa curva C, sería el pedazo de parábola que tiene punto inicial en 0, 0 y punto final en 1,1. Esta sería la curva que une 0, 0 con 1, 1. La dirección de esta curva es esta. Esa sería la curva C. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos? Pues simplemente tener en cuenta el punto inicial de la curva y el punto final. En nuestro caso, pues la parametrización de esa curva, una parametrización de la curva C es la función gamma de t, que sería a x le vamos a dar el valor de t y a y sería t cuadrado, con t entre 0 y 1. Resalto en color azul esos límites de t porque esos son los que vamos a tener en cuenta a la hora de encontrar, a la hora de calcular la integral. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular la función potencial del campo, pero antes de eso verifiquemos que ese campo es conservativo. Entonces, f de xy, que es y, x, es conservativo. ¿Por qué razón? Porque en este caso p de xy es la función y q de xy es la función x. Y recuerden que para verificar que un campo es conservativo, tengo que derivar p respecto a y, que me daría 1, y comprobar que me da el mismo resultado que derivar q respecto a x. Por lo tanto, con esto hemos comprobado que el campo es conservativo. Ahora, ustedes les dejo el ejercicio y si no lo recuerdan pueden verificar el video anterior para comprobar
que su función potencial es phi de xy igual a x por y. ¿Mm? Ahora, recordemos del gráfico que el punto inicial tiene dos componentes. Estaría el punto inicial, que sería 0,0, y tenemos el punto final, que sería 1,1. Entonces, este punto es el que lo voy a llamar A y este punto será B. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos dice el teorema fundamental? El teorema fundamental nos dice que la integral sobre la curva C de f.dr es igual a la función phi evaluada en el punto inicial A menos la función phi evaluada en el punto B. ¿Quién es el punto A? Pues el punto A es 0,0. El punto A sería 0,0. Entonces tendría que encontrar phi evaluada en 0,0. Y el punto B es 1,1. Sí, entonces aquí podemos verificar, ¿no? Entonces tenemos que es phi evaluado en A, que es 0,0, menos phi evaluado en B, que es, perdón, qué pena, he cometido un error, es phi evaluado en B menos phi evaluado en A. El teorema nos dice que es phi evaluado en el límite superior menos phi evaluado en el límite inferior. Entonces en este caso sería phi evaluado en 1,1 menos phi evaluado en 0,0. Y esto nos daría, ¿cuánto nos da phi evaluado en 1,1? Pues recordemos que phi de xy es x por y. Entonces me quedaría 1 por 1, que me daría 1, menos phi evaluado en 0,0. 0 por 0 me daría 0. Por lo tanto, esa integral de línea me da de resultado 1. En la parte de arriba, aquí simplemente tengo un error en la notación. Voy a colocar aquí que esto no es B minúscula, sino B mayúscula. Y acá también aclaremos esto que es una A mayúscula. ¿Y quiénes son esas B mayúscula y A mayúscula? Pues B es el punto final de la curva, es decir, gamma evaluado en B, y A sería gamma evaluado en el punto inicial A. ¿Mm? Entonces eso es lo que nos dice el teorema fundamental. Phi evaluado en el punto final de la curva menos phi evaluado en el punto inicial de la curva. Con eso hemos verificado que esa integral de línea da 1. Vamos a hacerla por el método que vimos en los videos anteriores del cálculo de esa integral de línea sobre el campo vectorial. Entonces la voy a hacer aquí al frente. Y vamos a comprobar que el resultado es efectivamente 1. Entonces, como nosotros tenemos que la función gamma de t para este ejercicio era t, t cuadrado con t entre 0 y 1, entonces pues de aquí nosotros tenemos que x de t vale t y y de t vale t cuadrado. Entonces, ¿quién es
la integral sobre C de f punto de R. Pues será la integral desde 0 hasta 1 de el campo vectorial evaluado en gamma. Entonces, ¿quién es el campo vectorial evaluado en gamma? Recordemos que el campo vectorial es y, x, pero y vale t cuadrado y x vale t. Producto punto con dr. ¿Quién es dr? Dr pues es gamma prima, que nos daría, las derivadas nos daría 1 y 2t, x' y y', multiplicado por dt. Entonces, si nosotros resolvemos esta integral, nos quedaría la integral de 0 a 1. Ese producto punto nos quedaría t cuadrado más 2t al cuadrado. Esto nos daría la integral desde 0 hasta 1 de 3t al cuadrado por dt. Y esta integral pues es t al cubo evaluada desde 0 hasta 1. Y esto nos daría 1 menos 0, que el resultado nos da 1. Por lo tanto, esa integral de línea nos da 1. Entonces noten que si lo hacemos de la forma tradicional o lo aplicamos el teorema fundamental del cálculo, el resultado nos da el mismo valor. Pues en este ejemplo tan sencillo, diríamos que, pues, ¿para qué nos vamos a complicar encontrando una función potencial para el campo vectorial conservativo? Mejor sería resolverlo por el método tradicional, por la definición de integral de línea sobre campo vectorial, que se lo ve que es más sencillo. Pues en este ejemplo, la respuesta es sí, pero para otros ejemplos podría pasar que de pronto tengamos limitaciones al resolver la integral que nos haya quedado, o podría pasar de que la integral definitivamente no se pueda resolver por métodos analíticos, sino que tocaría hacer aproximaciones por métodos numéricos. Entonces ahí sí es recomendable eh, utilizar el teorema fundamental. Entonces vamos a mirar un ejemplo donde suceda esto. ¿Sí? Vamos a tomar, por ejemplo, mm, vamos a tomar el ejemplo, calcular la integral sobre c de f punto de r, donde tenemos el campo vectorial, lo voy a tomar en R3, f de x, y, z como y multiplicado por 1 más z por i, más x más 3z al cubo más xz por j, más 9yz cuadrado yz cuadrado más xy menos 1. Esto por la componente en k. Y C es la curva intersección
entre la función y igual e a la menos x cuadrado, z igual a 1, o sea que va a estar contenida en el plano z igual a 1, y x limitada por el plano logaritmo raíz cuadrada del logaritmo natural de 2 en el primer octante, en R3 más. Entonces, si hacemos un bosquejo gráfico de esa curva, la voy a dibujar directamente. Ustedes van a comprobar que el resultado es ese, lo pueden hacer más detenidamente. Entonces, tenemos un plano, que sería el plano z igual a 1. Eh, y sobre ese plano, pues tenemos la curva, que la voy a dibujar aquí con color azul. Sería esta curva en este sentido. Entonces, y pues aquí esa curva está contenida en, en un plano de esta forma. Voy a dibujarlo en color rojo. Por aquí tengo la función, esa sería la función, perdón, partiría desde acá, desde 1, ¿no? Esta, en el primer cuadrante del plano XY, esta es la función y igual e a la menos x cuadrado. Eh, entonces aquí tenemos un plano que contiene esa curva. Que lo voy a dibujar no todo, sino únicamente la parte que nos interesa, que sería hasta este punto. Que este punto es precisamente el valor de x que habíamos tomado como raíz cuadrada del logaritmo natural de 2, ¿no? Este punto que está aquí en x es la raíz cuadrada del logaritmo natural de 2. Entonces ustedes pueden verificar que tiene un punto inicial en la componente 0, 1, 1, llamémoslo A, al punto inicial de la curva, y tiene un punto final B en la componente raíz cuadrada del logaritmo natural de 2 para x, un medio para y 1 para z. Pues este que está aquí es el plano, el que está en color verde, es el plano z igual a 1. Y cuando x vale raíz cuadrada del logaritmo natural de 2, ustedes pueden reemplazar aquí en esta función y pueden comprobar que y vale un medio.
¿Mm? Entonces esta sería la gráfica, del que nosotros vamos a tener en cuenta aquí a la hora de resolver el ejercicio. ¿Mm? Muy bien. Bueno, voy a sacar este gráfico por acá mejor, ¿no? Para tenerlo presente. Entonces nos interesa es el punto inicial y el punto final. Pero vamos a mirar por qué razón en este ejemplo nos toca utilizar el teorema fundamental y no podemos hacerlo por la definición. Miremos una parametrización de la curva para hacerlo por definición, ¿no? Entonces, eh, voy a escribir aquí, vamos a hacerlo aquí al frente por definición, ¿no? Entonces, por definición. Entonces, por definición necesitamos calcular la parametrización gamma de t. Entonces, ¿quién sería la parametrización gamma de t? Si yo llamo a x igual a t, entonces como y es menos x cuadrado, como pueden verlo acá en el lado izquierdo, en el gráfico, y es menos x cuadrado, entonces me quedaría e a la menos t cuadrado. Y z, pues pueden ustedes observar que esa curva está contenida en el plano z igual a 1. Entonces z permanece constante en 1. ¿Y de dónde hasta dónde va a ir el t? Pues el t va desde, está limitada por x, porque x es igual a t. Entonces el x va desde 0, porque está en el primer cuadrante, hasta el x que es raíz cuadrada del logaritmo natural de 2. ¿Mm? Muy bien, entonces, en este caso este sería el x, este sería el y de t y este sería el z. ¿Mm? Necesitamos también gamma prima, ¿no? El x prima, que sería 1, el y prima sería la misma por la interna, que es menos 2t, y el z prima, que sería 0. Entonces aquí tendríamos los valores de x prima, de y prima y de z prima. ¿Mm? Entonces apliquemos la integral. Entonces la integral nos queda f.dr es igual a la integral desde el punto inicial, que es 0, hasta el punto final, que es raíz cuadrada del logaritmo natural de 2, y el producto punto entre f. F lo vamos a reemplazar en el campo, en gamma, perdón, que es t e a la menos t cuadrado y 1 por x, y, z. Entonces, ¿quién es f? Veamos la primera componente. La primera componente nos dice que es y factor de 1 más z. Entonces, y factor de 1 más z. Entonces nos quedaría y, que es la exponencial, e a la menos 2, e a la menos t cuadrado, y factor de 1 más z, pero como z vale 1, 1 más 1 me daría 2. Entonces nos quedaría 2 por e a la menos t cuadrado. En la otra, la segunda componente del campo nos dice que es x más 3z al cubo más xz. Entonces, si ustedes reemplazan, sería x, que sería t, más 3z al cubo, que sería 3z al cubo, y más x por z, y x por z es otra t, entonces nos quedaría 2t más 3. ¿Mm? Y la tercera nos quedaría, la tercera componente, que es esta que está aquí, es 9yz cuadrado.
entonces quedaría 9yz cuadrado. Nos quedaría 9 por y que vale la exponencial y por z cuadrado que sería e a la menos t cuadrado. Entonces quedaría 9 por e a la menos t cuadrado y más xy menos 1. Aquí tenemos más xy menos 1. Entonces quedaría más x por y, que sería t por la exponencial. Entonces factorizo la exponencial, quedaría más t y menos 1. Entonces acá al final lo voy a colocar menos 1. Ese sería entonces el campo evaluado en gamma, multiplicado por producto punto con la derivada, que la derivada es 1 menos 2t por e a la menos t cuadrado, coma 0. Y esto por dt. Encontrando el producto punto entre ellos, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría la integral desde 0 hasta la raíz cuadrada del logaritmo natural de 2 y el producto punto nos quedaría 2 veces e a la menos t cuadrado menos 2t multiplicado por 2t más 3 y eso por e a la menos t cuadrado y por 0, que no lo vamos a escribir, dt. Y si ustedes simplifican, podrían darse cuenta que esto nos quedaría la integral desde 0 hasta la raíz cuadrada del logaritmo natural de 2 de t cuadrado más 1 multiplicado por e a la menos t cuadrado. Les dejo a ustedes el ejercicio que simplifiquen y que comprueben que da este resultado. Esta integral que tenemos aquí. Pero ¿cuál es el inconveniente aquí? Que esta integral que nos ha quedado no se puede resolver por métodos analíticos. ¿Por qué razón? Porque tengo que resolver la integral de la exponencial de una potencia al cuadrado en la variable t. Y eso, según el cálculo integral, no tiene una solución finita. Para poder hallar una aproximación de esta integral, nos tocaría utilizar series de Taylor o utilizar métodos numéricos para llegar a una aproximación de esa integral. Entonces, pues si nosotros no tenemos una herramienta computacional para calcular esa integral, una aproximación de la integral, entonces nos quedaría el trabajo allí, ¿no? Y no podríamos terminarlo. Entonces ahí está que la validez que tiene el teorema fundamental del cálculo, la importancia del teorema fundamental del cálculo, que para estos casos nos toca obligatoriamente ir por el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a resolver este ejercicio, pero por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, para eso basta con encontrar una función potencial para este campo vectorial. Entonces, una función potencial para ese campo vectorial, primero que todo, pues tendríamos que comprobar que ese campo vectorial es conservativo. Entonces, en los apuntes de clase que les he, en el PDF de los apuntes de clase que les he compartido en los videos anteriores, ustedes pueden verificar en la página 55, ahí está hecha la verificación de que el campo vectorial es conservativo. ¿Y cómo hago para verificar que el campo vectorial es conservativo? Pues tengo que verificar que, que el módulo del gradiente cruz F del rotacional de F me da nulo. Entonces, como eso me da un vector nulo, entonces hemos verificado que, entonces hemos probado que F es
conservativo. ¿Mm? El rotacional, ¿no? El módulo del rotacional da 0. Entonces, y calculamos su función potencial. Entonces, para calcular su función potencial, también ustedes pueden revisar en aunque como en el video anterior no se hizo un ejercicio en R3, creería importante hacerlo acá, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio de calcular la función potencial. Permítanme, voy a ir en esta parte de acá para calcular la función potencial de f. Entonces vamos a calcular aquí la función potencial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Pues quién es P, quién es Q. Bueno, a esa función potencial de f la voy a llamar la función phi en x, y y z. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que para esa función phi, la derivada de phi respecto a x es igual a p. ¿Quién es p? La primera componente del campo vectorial. Si regresan el video se pueden dar cuenta que era y factor de 1 más z, que lo podemos escribir como y más y por z. ¿Mm? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Que la derivada de phi respecto a y es igual a q. ¿Y quién es q? La segunda componente del campo. La segunda componente del campo era x más 3z al cubo más x por z. Y por último, tenemos en cuenta que la derivada de phi respecto a z es r. ¿Y quién es r? R, pues, es la última componente del campo vectorial, que era 9y por z cuadrado más xy menos 1. ¿Mm? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo encuentro phi? Pues tengo tres alternativas: integrar p respecto a x, integrar q respecto a y o integrar r respecto a z. Entonces vamos a integrar la primera. Integremos p para encontrar phi de x, y, z. Vamos a integrar p respecto a x. Entonces calculemos la integral. ¿Cuánto nos daría? Pues nos daría integral de y, que es una constante, la constante por x, la integral de yz, que sería la constante, perdón, yz por x. Entonces nos quedaría xy más xyz más una constante que depende de y y z. ¿Por qué razón depende de y y z? Porque he integrado respecto a x, ¿no? Entonces, si estoy integrando respecto a x, las otras variables y y z son constantes. Entonces, la función k que vamos a encontrar, eh, que tendremos que encontrar más adelante, van a depender de las otras dos letras que son y y z, que las hemos considerado inicialmente constantes. Entonces, a esta la voy a llamar la ecuación 1, que más adelante la vamos a tener en cuenta. ¿Mm? Entonces, esta ecuación 1 pues nos va a dar el valor de quién es la función potencial. Entonces, ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta ahora? Pues vamos a tener en cuenta que la derivada de phi respecto a y tiene que ser igual a q. Entonces, vamos a calcular quién es la derivada de phi respecto a y. Entonces, calculemos cuánto es derivada de phi respecto a y. Pero ¿de dónde voy a calcular esa derivada? Del valor que encontré aquí en la ecuación 1. Calculemos cuánto es la derivada respecto a y. Entonces me quedaría, del primer término me quedaría x, del segundo término me quedaría x por z, y del tercer término me quedaría
derivada de k respecto a y, porque k es una función que depende de y. ¿Y a quién tengo que igualar esto? Tengo que igualar a q. Entonces, ¿quién es q? Recordemos que q era x más 3z al cubo más x por z. Pueden ustedes observar que si igualamos los dos extremos, el lado izquierdo y el lado derecho, se nos cancela esta x con esta x y el xz con xz. ¿Y qué tenemos? Tenemos que la derivada de k respecto a y es igual a 3z al cubo. ¿Mm? Ahora, como ya sabemos que la derivada de k respecto a y es 3z al cubo, pues vamos a integrar este resultado respecto a y para encontrar k. Entonces, ¿quién será este k que depende de y y z? Será la integral de 3z al cubo respecto a y. ¿Por qué razón respecto a y? Porque tenemos derivada de k respecto a y. Entonces ahí integré todo respecto a y. Entonces, ¿cuánto me da la integral de 3z al cubo respecto a y? Entonces nos quedaría k de y, z es igual, como 3z al cubo es constante, entonces nos queda 3z al cubo por y más otra constante. Entonces esa constante la voy a llamar, llamémosla la constante, bueno, c, no la voy a llamar porque c es la curva, k ya la tenemos, no sé, la constante s. Entonces más una constante s que depende de quién. Como k es una función que depende de y y z y ya integramos respecto a y, entonces s va a depender de la variable z. Y este resultado que acabamos de encontrar de k lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. ¿Sí? Entonces, a esta llamémosla la ecuación 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Reemplazando el valor de la ecuación 2 en 1, tenemos el siguiente término de la función phi de xy. Entonces sería phi de xyz igual. El primer término era xy, el siguiente es xyz y el siguiente es 3z al cubo por y más una constante s que depende de z. Entonces finalmente nos falta encontrar cuánto es esa constante s que depende de z. A esta la vamos a llamar la ecuación 3. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Pues si nosotros revisamos atrás, con lo que hemos hecho atrás, ya hemos utilizado P para encontrar inicialmente phi. Hemos utilizado Q, el valor de Q, para poder encontrar una parte de la constante K de YZ. Por último, vamos a utilizar entonces la derivada de phi respecto a z tiene que ser igual a r. Entonces vamos a derivar este último resultado que tenemos respecto a z. La derivada de phi
respecto a z nos daría 0 en el primer término, nos daría xy en el segundo término y nos daría 9z cuadrado por y en el tercer término. Y nos quedaría más la derivada de esa función s con respecto a z. Y este resultado de esta derivada lo vamos a igualar a r. Recordemos, ¿quién era r? ¿Quién es r? Pues r es 9y z cuadrado más xy menos 1. ¿Sí? Entonces podemos observar aquí también que se nos cancela xy, 9z cuadrado y nos ha quedado que la derivada de s respecto a z es menos 1. Entonces, si nosotros integramos en ambos lados respecto a z, encontraríamos quién es s. Entonces, ¿quién es s que depende de z? La integral de menos 1 respecto a z. Que esa integral pues nos da menos z más una constante, pero necesitamos tomar solo una de ellas. Entonces podemos decir que la constante vale 0. Entonces, por lo tanto, s de z es igual a menos z. Y como ya encontramos s de z que es menos z, vamos a reemplazar este valor en la ecuación 3 y hemos encontrado la función potencial. Entonces, reemplazando 4 en 3, nos queda que phi de xyz es igual a xy más xyz más 3z al cubo por y más s que depende de z, pero ese que depende de z es menos z. Y esta que está aquí ya es la función potencial. Entonces, como ya encontramos nuestra función potencial para el ejercicio, entonces esa función potencial, pues vamos a tenerla en cuenta para calcular la integral utilizando el teorema fundamental. Entonces, vamos a escribirla acá, lo que teníamos. Entonces, punto aparte, la función potencial de f es phi de xyz igual a xy más xyz más 3yz al cubo menos z. Y entonces, utilizando el teorema fundamental, tenemos que la integral sobre c de f.dr es igual a phi evaluado en el punto final de la curva. ¿Quién es el punto final de la curva? Si vemos el gráfico, el punto final de la curva es raíz de 2 logaritmo de 2, coma 1 medio, coma 1. Entonces phi quedaría evaluado en raíz cuadrada del logaritmo natural de 2, coma 1 medio, coma 1. Menos phi evaluado en el punto inicial. Y si observamos el punto inicial de la curva, es la componente 0 en x, 1 en y, 1 en z. Entonces nos quedaría 0, 1, 1. Ahora, ustedes pueden hacer ese cálculo
Y eso nos quedaría, pues acá la tenemos la función phi, nos quedaría x por y, que nos quedaría 1/2 por la raíz cuadrada del logaritmo de 2, x por y por z sería otra vez 1/2 de la raíz cuadrada del logaritmo natural de 2. Luego sigue más 3y, que quedaría 3/2 por z al cuadrado, nos quedaría 3/2 y queda menos z, que es menos 1. Ahora, si evaluamos con menos, evaluamos phi en 0,1, nos quedaría, voy a colocar aquí un paréntesis, nos quedaría x por y, que nos daría 0, x por y por z también nos daría 0, y 3 veces y que vale 1 por z que vale 1 nos quedaría 3, y menos z que vale 1. Entonces esto, simplificando, pueden comprobar lo que les da raíz cuadrada del logaritmo natural de 2 menos 3/2. Y ese sería el resultado de esa integral de línea. Entonces, en conclusión, pues hay algunos ejercicios, hay algunos ejemplos donde no siempre vamos a poderlo resolver una integral de línea por la definición. Entonces, si tenemos suerte que el campo es conservativo, podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo. Para terminar, entonces pueden ustedes revisar los apuntes de clase, que es lo que hemos visto durante este video, ¿no? Y una cosa importante para resaltar es esta definición, que en los apuntes de clase estaba antes del ejercicio que acabamos de ver. Entonces dice que una región R en el espacio vectorial Rn la vamos a llamar conexa si para todos los puntos A y B de R, si cogemos dos puntos aleatorios, cualesquiera que quieran, entre A y B se puede trazar una curva que esté totalmente contenida en el conjunto. Es decir, miren, aquí este conjunto es conexo, porque como pueden ver esa curva está totalmente contenida. Y si yo tomo otros dos puntos cualesquiera, no importa cómo los tome, siempre voy a poder encontrar una curva que esté totalmente contenida en el conjunto. Entonces a eso es lo que le vamos a llamar un conjunto conexo. Este conjunto que está aquí también es conexo. A pesar de que tiene un hueco, por ejemplo, si ustedes me dicen que tomamos este punto y trazo esta curva, esa curva no está totalmente contenida. Pero puedo trazar esta curva y esta sí está. Con que una esté totalmente contenida, entonces ya el conjunto se va a llamar conexo, ¿no? Este conjunto, por ejemplo, ese no es conexo. Porque, por ejemplo, entre A y B no puedo, no importa cómo trace la curva, no va a estar totalmente contenida en el conjunto. Entonces, cuando tengamos dos conjuntos separados, digamos que es un conjunto, la unión de dos que están separados, cuya intersección es vacía, entonces vamos a decir que el conjunto no es conexo. La región no es conexa. Ahora, si en una región conexa toda curva cerrada contenida en ella se puede reducir o contraer hasta un punto sin abandonar la región, entonces dicha región se llama simplemente conexa. Entonces, miren que esta región es conexa y yo esta curvita la puedo hacer más pequeña y la puedo seguir haciendo más pequeña y más pequeña hasta que llega a un punto. Y si todas esas compresiones que yo he hecho de esa curva se mantienen en el conjunto, entonces significa que ese conjunto es simplemente conexo. Ahora, esta región, perdón, es conexa, pero no simplemente conexa. ¿Por qué razón no es simplemente conexa? Porque la puedo hacer esta y está totalmente contenida. Pero si la hago más pequeña, ya se salió del conjunto. Entonces, por lo tanto, esta región decimos que no es simplemente conexa. Pero recuerden que sí es conexa.
¿Mm? Estos dos temas, regiones conexas y simplemente conexas, lo vamos a tener en cuenta para el siguiente video, que es el famoso teorema de Green en el cálculo vectorial. ¿Mm? Ahora, para finalizar el video, miremos el siguiente teorema. Nos dice, en una región conexa, ojo que solo dice conexa, no simplemente conexa, sino solo conexa, en una región conexa, la integral de línea f.dr sobre c es independiente de la trayectoria dada por la curva c si y solo si f es un campo conservativo. Entonces, el sí solo sí significa que si la función es independiente de la trayectoria, entonces implica que el campo es conservativo. Y viceversa. Si el campo es conservativo, la integral es independiente de la trayectoria. ¿Qué significa que la integral es independiente de la trayectoria? Que podemos utilizar el teorema del cálculo, el teorema fundamental, que dice que la integral de f.dr pues es simplemente la integral desde el punto inicial de la curva gamma evaluado en A hasta el punto final de la curva gamma evaluado en B. Y esto sería, entonces sería phi evaluado en gamma de B menos phi evaluado en gamma de A. De esa forma resolvemos con el teorema fundamental del cálculo. Eso es lo que nos está diciendo, que sea independiente de la trayectoria. Es decir, si nosotros volvemos al primer ejemplo que miramos del video, que teníamos, que les voy a escribir por aquí la integral que estábamos resolviendo. La integral era f.dr sobre c y la curva c era la curva definida por la parábola y igual a x cuadrado y unía el punto 0, 0 y el punto 1, 1. Entonces a esta la voy a llamar la curva C1, digamos C1. Entonces nosotros comprobamos que la integral y el campo, recordemos que era f de xy igual a y, x. Entonces nosotros comprobamos que con el teorema fundamental, esa integral nos dio 1. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tomo otra curva? No tomo la curva por y igual a x cuadrado, sino que voy a tomar la curva por la recta y igual a x. A esta la voy a llamar la curva C2. Miren que está uniendo los mismos dos puntos, 0, 0 con 1, 1. Entonces ustedes pueden comprobar, les dejo de ejercicio, que sobre C2, f.dr también da 1. O sea, el resultado se mantiene. Y si yo digo que no quiero por esa función, sino por otra, por ejemplo, voy a hacerlo por la función, por esta función que es y igual raíz de x, una curva C3, entonces, pues también la integral de f.dr sobre C3 también da 1. Entonces, esto es lo que se llama que es independiente de la trayectoria. ¿Y por qué me da la independencia de la trayectoria? Porque sabemos que este campo es conservativo. Entonces, si un campo es conservativo, la integral de línea de f.dr no interesa la trayectoria que lleve. El resultado de la integral es el mismo. Sea que sea por y igual a x, por y igual a x cuadrado, por y igual raíz de x, ustedes pueden comprobarlo, que la independencia de la trayectoria se mantiene. El resultado de la integral es el mismo. Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo lo calculo? Lo calculo pues con la función, con el teorema fundamental. Phi evaluado en el punto final menos phi evaluado en el punto inicial. Con esto hemos terminado la temática de este video. Hasta pronto.